Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo, Señor, guiando esta palabra, Señor, esta predicación, Señor, que sea directamente del Espíritu Santo, Señor, que no salga de mi boca palabra alguna, que no sea de parte suya, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Debemos estar alegres de fiesta, de veras. No hemos tenido ninguna mala noticia. Vemos que Dios nos está amparando, nos está defendiendo en nuestra vida, amén. Entonces, nosotros en Cristo estamos en victoria, amén. Sin que no nos importe la situación, que si hay dinero, que si no hay dinero, que si tenemos un malestar, que si algo nos duele. Creo que la mejor fórmula para pasar todos los problemas es Cristo. Amén. ¿Verdad? Amén. Hemos estado hablando, mis hermanos, en el domingo antepasado, ¿verdad? El pasado vino nuestro hermano evangelista Sergio Delgado, ¿verdad? Pero el domingo antepasado, yo sin darme cuenta, el Señor me ha dado una como trilogía o algo así de prédicas. Estábamos hablando de que Dios es nuestro Padre. Estábamos hablando, ¿sí recuerdan? Amén. Que es como un Padre protector que nos protege, nos ayuda en los peores momentos, ¿verdad? Que nos ayuda a nuestros propios proyectos, nos ampara en los problemas, nos protege, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, pues como todo padre, ¿no? Todo padre tiene sus reglas, ¿verdad? Hay cosas que al padre le agradan, hay cosas que al padre le desagradan. Estábamos hablando que a veces que le pedimos, como todo padre, ¿no? Le pedimos algo. Y el papá, ¿qué le decía la vez pasada? Nos dice, a ver, venga para acá, ¿cómo se ha portado? Está pidiendo un beneficio, algún premio, algún paseo al parque, ¿cómo se ha portado? ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a tomar, hay varios versículos bíblicos que hablan de esto, pero el Señor me ha dado unos cuantos que vamos a revisar. Y el estudio se llama La voluntad del Padre. Me puse a hacer un estudio que me llamó la atención, y yo sin darme cuenta y comencé y ya después me di cuenta que estaba relacionado con la primera y con la palabra de hoy, y ya saben, ya Dios me dio la palabra para el siguiente. Y yo dije, y hay veces que Dios lo usa uno y Dios, pues nosotros no sabemos los pensamientos de Dios, ¿no? Hay veces que no entendemos lo que estamos haciendo hasta cuando Dios nos ilumina y nos hace entender. Ya decimos, dije, sí, de esto se trata. Tenemos que conocer la voluntad del Padre. Ya sabemos que es un Padre amoroso y protector, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y vamos a ver tres puntitos nada más. Y el primero es amonestación contra costumbres paganas, que es el encabezado bíblico. Y vamos a revisar Deuteronomio 18, del 9 al 14. Deuteronomio 18, del 9 al 14. Vamos a estar revisando unas historias por ahí. Amén. Amén. Bien, la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces, no harás lo abominable que hacen ellos. Haciendo historia,
ahí está hablando el Señor cuando llevaba a los hebreos a la tierra prometida. Entonces, en la tierra prometida era un lugar magnífico, se puede decir de un lugar que había mucho billete en este tiempo, que estaba un muy bonito clima, que había mucho trabajo, había mucha prosperidad, y a esa tierra los iba a llevar Dios a los hebreos. Esa tierra era muy próspera, pero estaba en manos de personas que ofendían a Dios con lo que hacían. Entonces Dios dice: los voy a llevar y les voy a dar esa tierra. Se las voy a quitar a ellos y se las voy a dar a ustedes. Pero no quiero que ustedes vayan a comenzar a hacer lo que ellos están haciendo ahí, porque también los voy a rechazar. Van a ser abominables a mí. Porque se fijan, vamos a revisar desde el 9 y tenemos que ver qué tiene que ver con nosotros, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Porque se llama amonestación contra costumbres paganas. Los paganos se desviaban de lo que era la voluntad de Dios para irse por costumbres y tener fe en otras cosas diferentes a Dios. No conocían al Dios de los hebreos. Los hebreos ya conocían el poder de Dios, pero Dios, que todo lo ve, les advierte: a la tierra que yo les voy a dar, no hagan lo que ellos hacen, porque por eso se las estoy quitando a ellos y se las voy a dar a ustedes. Entonces dice en el 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. La palabra abominación, dice, es un término que se utiliza para describir algo que es considerado repugnante, detestable o contrario a los valores y principios morales. Puede referirse a idolatría, sacrificios humanos, rituales satánicos, ídolos paganos. Y la aclaración es que cuando hacemos abominación, somos abominables a Dios. Dice en el 9: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, como muchos que hacemos, desviamos a los hijos y los hacemos caer en pecado. Quien practique adivinación, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni quien consulte a los muertos. No sé si usted, aún siendo cristiano, se le haya pasado el que ya se le fue su papá, su mamá, y se ve en un problema, y en vez de preguntarle a Dios: Señor, ayúdame, ¿qué hago?, voltea para arriba y usted, aunque no le contestan, usted peca con la intención: Apá, dime qué hago, Amá, dime qué hago. Ahí estás consultando qué hago a una persona que no te puede ayudar y que Dios está castigando o está ordenando que no debes de consultar a los muertos. Ahora, sabemos que hay personas especiales que le llaman medium, que hablan con los muertos. Incluso hay uno muy conocido, hasta una película le hicieron, escribió quién sabe cuántos libros, porque era un medium y se comunicaba con una persona fallecida de otro, ¿cómo le llaman ahora las películas esas? Bueno, que ya está en el cielo. Según que está en el cielo, está en otro. Hagan de cuenta que lo que pinta esta persona, y lo pinta como algo real, da el nombre real de la persona con la cual ya murió y se comunica, que está por allá como en el limbo. Otro plano. Otra dimensión es la palabra. Entonces, él está hablando que en el plano espiritual nosotros volteamos hacia el cielo y solamente vemos el cielo y nubes, ¿no? Bueno, estas personas, haga de cuenta que creen en la reencarnación,
Y ellos tienen así como su limbo, así como Zeus arriba en la parte alta, en una parte del cielo, pero es invisible a nosotros. Ellos creen que la realidad es esa. Y esta que vivimos nosotros no es la realidad, es simplemente como un patio de juegos. Hagan de cuenta que muere la persona y llega allá. Llegan a un, ya ven que la doctrina católica cree en un lugar que es antes de llegar al paraíso, que se le llama purgatorio. Y en este lugar, esta doctrina que escribieron estos medium, creen en un purgatorio donde pasan un tiempo infinito con hambre, con castigo, en desolación, entre lodazales, entre gusanos, sanguijuelas, una cosa horrible. Y de repente llegan los que ya están allá, que también ya son muertos, llegan por ellos en camillas, los meten a ese lugar, los capacitan y al rato ya están colaborando. Y algunos de ellos toman la decisión de que quieren volver a la tierra y lo reencarnan en un bebé. Y otros dicen, no, yo ya no quiero volver para allá, yo aquí me quedo y quiero ayudar. Y hay doctores, hay científicos, hay de todo allá. Y todo, o sea, es una creencia que no es sacada de la ficción, lo creen. Y eso por eso está prohibido, porque no sabemos qué doctrina de demonios están aprendiendo, pensando que están hablando con una persona que ellos conocieron en tierra, pensando que están hablando con papá, con mamá, con un hermano que ya murió, y esa persona soltándole pura mentira. Entonces Dios lo prohíbe porque es peligroso. ¿Sí se puede? Sí se puede. En la Biblia está escrito que Saúl habló con el profeta Samuel, está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, y lo que habló ese espíritu, siquiera que le dijo lo que en realidad era, pero y si le suelta mentiras, ni iba a saber identificar, ¿verdad? Entonces es un peligro, porque no sabemos qué demonio nos habla y pensamos, ay, viene de parte de Dios, no sabemos identificar. Entonces, aguas, Satanás es muy astuto, entonces por eso él prohíbe esas cosas. Siempre cuando Dios nos prohíbe algo es porque no nos conviene. Incluso cuando al pueblo hebreo le prohibía comer ciertos animales o ciertas aves, era porque en realidad ese tipo de comida le hacía daño al cuerpo humano. O sea, siempre cuando Dios prohíbe algo es porque los perjudicados somos nosotros. ¿Quién nos hizo? Dios. Háganle cuenta que un fabricante hace este aparato y en las instrucciones dice es para corriente 110. Las instrucciones son para hacerse caso si no queremos descomponerlo. Si usted le conecta una pila de carro de 12 voltios, no va a encender. Si usted le mete corriente 220, lo va a quemar. Entonces, ¿quién conoce mejor que ese aparato que el que lo fabricó? Él sabe qué funciones tiene, qué corriente necesita, para qué sirve, qué capacidad tiene, para cuántas bocinas, porque es el fabricante. Él tiene todo el conocimiento sobre ese aparato. Imagínense Dios cómo no conoce nuestro cuerpo, si Él nos hizo. Y nos hizo cuerudos, porque la verdad, un corazoncito que jamás se detiene y vive 70, 80, 100 años, no se detiene. O sea, qué resistente. Usted compra unas pilas, a los 8, 15 días se acabaron. Un motor de un auto, de repente comienza y si no le da una manita ahí, se va, se acaba. Entonces, qué resistente hizo este cuerpo, pero también nos dice que tengamos indicaciones. Yo en mi experiencia propia, yo bien comiendo todo el tiempo, y yo sentía que estaba haciendo mal en comer mucho, y lo comentábamos, ¿verdad? Y ya después hasta ella me decía, amor, la gula, ay, perdóname Señor, ¿no? ¿Cuál perdóname? Me estaba perjudicando yo mismo. Y no cuidamos nuestro cuerpo y después estamos enojados con Dios porque no nos sana. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? Te hace daño esto, cuidado con la gula, dijo el Señor Jesucristo. Por algo lo dijo, es una advertencia, ¿no? Cuidado con la gula. ¿Dijo gula? ¿O no? ¿Verdad?
Entonces eso es comer mucho porque está sabroso. Entonces hay la voluntad del Padre. Seguimos. Dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación. Fíjense en esta palabra. Nosotros decimos, esas cosas que estamos mencionando de hacer hechicería y todo eso, es abominable a Jehová, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Pero fíjense aquí, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Fíjense, está hablando de la persona. Nosotros cuando hacemos esas cosas nos volvemos abominables a Jehová. La hechicería ya es abominable a Él, pero aquí, y yo me detuve y dije, caray, creo que no solamente está hablando que para Él es abominación el encanto, el adivino, el mago y el consultar en muertos. No, el que lo hace, el que lo practica, se convierte en abominable a Jehová. Porque es abominación para con Jehová cualquiera, está hablando de personas que hace estas cosas. Cualquiera que las hace es abominable a Jehová. Y cuando nosotros queremos de papá algo, ¿nos escuchará? Somos abominables. Y Dios se aleja de nosotros, o nosotros nos alejamos de la cobertura divina cuando nosotros pecamos. Nosotros mismos nos metemos en problemas. Por eso Dios dice, yo estoy para ayudarte, pero no te compliques apartándote de mi presencia. Cuando dice no peques, el más beneficiado somos nosotros, porque si no pecamos, Dios escucha nuestras oraciones, y si estamos en pecado, no. O sea, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es nuestra tierra prometida? El paraíso. ¿Cuál es el castigo? El infierno. Entonces, si nosotros queremos irnos al paraíso, quiere decir que nosotros debemos de evitar hacer todas estas cosas que leímos ahorita. Y a los que quitó, pues ya no les quita la tierra prometida, los manda al infierno. Entonces, si nosotros pecamos y hacemos lo mismo que hicieron esas personas que Dios manda al infierno, ¿a dónde nos va a mandar a nosotros? Al infierno. Ajá. Entonces, pero le digo, y esta palabra, yo a veces digo, Señor, hay personas que van empezando en este camino, y esta palabra siempre suele ser dura para personas que todavía ponen su confianza en el brujo, en el hechicero, en la lectura, es el ocultismo, que es la lectura del café y el tabaco, las cartas, la mano, ¿verdad? ¿Quién no ha sabido de los gitanos? Déjenle leo la mano, hombre, ya desde que se deja leer la mano, ya no necesita que le diga su futuro, es el infierno. Entonces dice, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Cuántos quieren estar delante de Jehová? Amén. Entonces, ¿qué dicen? Perfecto serás. Debemos de ser perfectos. ¿Podemos por nuestros propios medios? No. Pero a través de Jesucristo y con la fortaleza de Cristo, sí. No por méritos, por gracia. Pero Dios agradece el esfuerzo. No es lo mismo tropezar y caer a querer vivir en el suelo revolcándose. Mucha la diferencia. Yo les ponía el ejemplo de que hay dos tipos de deportistas, y uno es muy admirable, el boxeador. Usted vea una pelea de box y los ve heridos, ya no pueden ver, todos hinchados de la cara, y quieren seguir peleando, siguen buscando su oportunidad de triunfo hasta el último minuto, y todavía les paran la pelea y se enojan. Ya andan todos mareados, que se caen solos y se enojan. No, yo todavía podía.
Pero hay otro tipo de futbolista, otro tipo de deportista, el futbolista. Ese que con que le pasen por un lado, ya se dejó caer. Y hay muchas veces que hay cristianos así. Unos aferrados, golpe tras golpe, el enemigo los deja sin trabajo, los enferma. Se caen los ministerios, andan todo, pero sigue, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por muy difícil que sea la vida que estoy llevando en esta etapa, yo puedo. Y hay otros que nomás se la pasan como el balón de básquet. Caigo. ¿Verdad? O sea, entonces, eso es un ejemplo de qué vida, qué clase de deportista queremos ser. ¿Qué clase de guerrero, qué clase de soldado queremos ser nosotros en la batalla? El que se esconde, el que se tropieza y se queda llorando porque se falció un pie, o el aguerrido, el que sigue en la batalla, el que sigue levantando a compañeros heridos para sacarlos a salvo al lugar seguro. ¿Qué tipo de soldados somos? ¿Qué tipo de hijos somos para el Padre? ¿De los que buscamos su presencia o de los que andamos buscando fallar? ¡Wow! ¿De los que tenemos tiempo para Dios o de los que ponemos pretextos para no ir a las reuniones? Porque aquí en estas reuniones es donde el Señor nos da palabra, nos revitaliza, nos devuelve ese entusiasmo que perdimos en días pasados por los problemas. La palabra es la que nos aumenta nuestra fe, que ya se está perdiendo por los problemas. Es la que nos sostiene, la palabra de Dios. Es palabra viva. Nadie puede estar firme sin la palabra. Así de que hay que estar leyendo la palabra de Dios, hay que estar mucho, le recomiendo mucho en sus casas, oír alabanzas. Si tiene júbilo, usted entreténgase haciendo su quehacer y de júbilo. Le recomiendo también de repente las de adoración, maneje la presencia del Señor en su trabajo, sin que vaya a ocurrir un accidente, claro, pero en su trabajo, en su hogar, llénense de la presencia de Dios. El conocimiento es bueno, pero la presencia de Dios nos fortalece, porque muchas veces el conocimiento, si nada más está aquí, nos convertimos en una Biblia andante, pero una Biblia sola no hace nada, ¿verdad? Nosotros podemos ser ungidos por Dios, pero la unción no se mueve sola, tenemos que moverla nosotros. Entonces tenemos que manejar mucho la presencia de Dios en nuestras vidas. Es muy diferente, muy diferente el hablar de la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios y agarrarla como conocimiento. Es muy diferente a sentirla dentro de nosotros, el sentir que forma parte de nosotros. La palabra de Dios debe estar en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y créanme, sin ella solamente somos un humano más, un pedazo de carne. Amén. La palabra de Dios es la que nos hace hijos de Dios. Dice el 14: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Debemos, como hijos de Dios, hermanos, el tema es la voluntad del Padre, y en el encabezado arriba dice amonestación contra costumbres paganas. Hay muchas costumbres paganas que no se aprovechan. Algunos, como los arbolitos de Navidad, muchos los usan, les gustan los adornos, las lucecitas, las ponen en su casa, ¿verdad? Cada quien, pero son costumbres paganas. Son costumbres paganas. Pero nosotros en la iglesia solamente tenemos que tener la palabra, la adoración a Dios, para nada banderas terrenales, para nada tradiciones paganas. O sea, nosotros debemos, decía la palabra de Dios, mi casa, casa de oración será llamada, y debemos de tenerla solamente para lo que es la adoración a Dios. Ya cada quien en su casa, según como Dios le diga, pero tenemos que tener un lugar santo, un lugar cuidado. Ya les dice, punto
Punto número 2. Dios quita su protección y castiga la infidelidad. Vamos a ver Jueces, capítulo 2, del 11 al 15. Fíjense, ahora que estaba lo de la pandemia, decía el presidente de la República en aquel tiempo, AMLO, decía, ¿saben qué? Para cuidar la salud de la población, tienen que seguir estas medidas de seguridad. Si alguien quiere poner medidas extras, un poquito más exigentes, puede hacerlo. Pero nadie puede quitar estas medidas que estableció el gobierno. Si dice, bueno, todos van a andar con cubrebocas, ok, todos deben de andar con cubrebocas. Si alguien decía, hey, debe andar con cubrebocas y también con gafas y gel y todo, o sea, orden del gobierno en cada estado. Entonces lo que decía, ok, decía el gobierno, es un ejemplo, ¿no? El gobierno de la presidencia decía, yo estoy poniendo por ley que solamente se pongan cubrebocas. Si ustedes quieren poner más reglamento para cuidar más la salud, pueden hacerlo, pero nadie puede quitar cubrebocas. Pueden poner más exigencias, pero no quitar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nosotros, en el camino de Cristo, podemos nosotros, por temor a Dios, limitarnos de más cosas. Por temor a Dios, no vamos a bailar, ni bailamos, ni nada, ni permitimos que nuestros jóvenes bailen. Nada más por el hecho de que a la hora de un baile se acostumbra que el muchacho agarra a la muchacha y a la nada ahí se nos pierde la santidad tanto del muchacho como de la muchacha por el tacto, porque el cuerpo responde. No se prohíbe tomar por temor a Dios. A la nada hay muchos cristianos en muchos países que no acostumbran tomar, pero sí acostumbran comer una cena o una comida y después se acostumbran a echar una copita de cualquier vino, tequila o algo como para digerir los alimentos. Es una tradición que ellos tienen, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, nosotros preferimos ni una gota de alcohol por temor a Dios, para no darle pie al enemigo a que si padeció algún hermano alcoholismo, por decirle no tiene de mal una copita y al rato no le podemos quitar la botella. Pero es por temor a Dios, ¿verdad? No ser piedra de tropiezo para alguien, ni el baile, ni el tomar alcohol, nada de eso. Por temor a Dios se hacen ciertas cosas. Hay quien las quita, pero hay un estándar, pero hay quien las quita todas. Confunden la palabra de Dios. Una cosa es donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra, ¿verdad? Pero muchos confunden, porque cuando dicen donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero del pecado, porque se rompen cadenas. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad de la muerte por el pecado. Ya para nosotros somos libres. ¿Qué estábamos haciendo? En los estudios que hemos tenido, los estudios bíblicos, estamos aprendiendo que el pecado mora en nosotros como una naturaleza, pero ya no tiene poder sobre nosotros, porque ahí está el Espíritu de Dios, a esa libertad. Y muchos cristianos lo confunden. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así de que yo con mi libertad ya me puedo tatuar, ya puedo tomar, ya puedo bailar, ya puedo tener arbolito de Navidad, ya puedo ir a la iglesia y con los pantalones todos trazarrajeados. Puedo servir a Dios acá arriba con una minifalda. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Todo eso es confusión. Están malinterpretando la palabra de Dios y están poniendo en riesgo su propia vida espiritual, pensando que están bien. Y yo como pastor que dice esto está bien y esto está mal, si hay muchos pastores que el día de mañana ya les van a jalar las orejas por permitir cosas que Dios no permitía, por dar demasiadas libertades. Porque luego se escucha, ¿cómo que estás en esa congregación que te piden que te tapes la cabeza? Con esa congregación que no puedes servir con pantalones. Acá mi pastor nos da permiso de hacer todo. Cuidado con esas congregaciones permisibles, porque no buscan
no buscan adaptar su vida a Dios, buscan adaptar a Dios a sus vidas. Y eso es peligroso. Tenemos que leer la palabra de Dios y adaptarnos a ella, no ella a nosotros. Es que a mí no me gusta eso y voy a ver qué versículo me apoya. No, está malísimo. Bueno, vamos a darle lectura, ¿ya lo tienen? Amén. Dice el 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, los dioses de aquel tiempo. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores. Fíjense aquí, los entregó, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El último, 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hasta ahí. Fíjense, en Deuteronomio 18, 9 al 14 les está diciendo todo lo que Dios no quiere que hagan, porque es abominación. Y aquí en Jueces 2, 11 al 15 ya vemos que lo que les prohibió, hicieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Que Él los entregó. Haga de cuenta que usted tiene buen trabajo, tiene todo controlado, tiene su casita, tiene su carrito. De repente usted comienza a enfermar, el carro se le comienza a descomponer, el trabajo se le va terminando, comienzan a haber problemas. Usted sale a buscar futuro por un lado y la mano de Jehová está contra usted. Qué difícil, ¿no? Es castigo. O sea, yo le digo, Dios al que ama castiga, como hijo, ¿verdad? Dios al que ama castiga. ¿Por qué los castigaba? Porque si ellos estaban pecando contra Dios y no los castigaba, ellos iban a seguir haciendo pecado. Ellos iban a seguir siendo abominación para Dios. Por eso es que Dios comienza a atajarlos, a meterlos en problemas. ¿Para qué? Para que volvieran a Él. No porque no los amaba, sino porque los amaba. Entonces nosotros, ¿quién quiere caer en las manos del Dios vivo para mal? Eso es lo que debemos de cuidar. Ellos comenzaron a seguirlos a los Baales. Hoy en día ya no oímos de los Baales. Ahorita oímos ¿de qué? De los Budas. Y ya muchos cristianos andan haciendo yoga y haciendo meditación y saben cuántas cosas, fijándose en la salida del sol, que no sé qué, para revitalizarse y todo, cuando nuestra fortaleza es Dios. Nuestra meditación debe ser en la palabra. Muchos cristianos ya, en vez de predicar la palabra de Dios, están predicando filosofías humanas. Las quieren combinar y hablan más de filosofía que de la palabra de Dios. No está mal en una prédica de repente, hay un pensador que dijo esto, pone una referencia humana, pero de paso, pero no, y fue fulano y nació en tal parte y se crió así, su madre fue así y su vida fue, no, ya estás platicando del filósofo, ya estás predicando de la vida del pensador. ¿Y Cristo? Estás confiando más en la inteligencia humana que en la divina, que en la presencia del Espíritu Santo, que dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Para qué queremos filosofías? No hay libro con mejor filosofía que la Biblia. No hay mejor. Y luego otra cosa, un filósofo puede dar un buen consejo para la vida, pero la palabra de Dios es palabra de vida eterna. Entonces, haga de cuenta que es muy diferente que usted encienda fuego con un cartón, es la filosofía, comparación, a que usted encienda un fuego con un gran tronco que le va a durar. O sea, es la diferencia. El consejo humano nada más le sirve mientras viva.
y el consejo de Dios es para salta vida eterna. Entonces nosotros guiemos nuestra vida a la segura por la palabra de Dios. Y cuando usted escuche una filosofía, chéquela con la Biblia. Si la Biblia está de acuerdo, está bien. Si la Biblia como que no está muy de acuerdo ahí, aléjese de esa filosofía. Porque es pensamiento humano. Y los humanos somos imperfectos. Entonces les decía, en aquel tiempo había otros dioses, pero hoy tenemos las vírgenes, los santos, los hechiceros. O sea, le entregamos nuestra confianza a dioses falsos, ¿verdad? A dioses con minúscula, cuando nosotros servimos al Dios con mayúscula. ¿Por qué es minúscula y mayúscula? Porque para los que saben escribir, los nombres propios, o sea, de personas reales, se escriben con mayúsculas. Y los nombres de cualquier cosa como silla, grabadora, bueno, usted póngalo con minúscula. Entonces los dioses son cosas, los dioses falsos son cosas, por eso van con minúscula. Y nuestro Dios va con mayúscula, porque es una persona real y que se le tiene respeto. Si las personas y las ciudades y los nombres de los países se escriben con mayúscula, cuanto más el nombre de nuestro Dios, que es el que hizo toda la realidad. Amén. Amén. Revisando el tiempo, no me vaya a pasar. Entonces, ya vimos que no debemos de entregar nuestra confianza a dioses falsos. Porque aquí el castigo, por lo que más castigó Dios al pueblo, fue por adorar otros dioses. Por dudar de Él y poner su confianza. Otro Dios falso en estos días, Santa Claus. Le han dado tanta fama que ya ahorita, antes lo hicieron como un dibujo de caricaturas ahí nada más para ilusionar a los niños, que había alguien que les regalaba un juguetito y se transformó en algo bonito, pero era para pedirle juguetes. No, ya ahorita ya quitaron a Cristo para poner a Santa Claus. Ya en vez de pedirle a Dios porque una familia en problemas se solucione el problema, se lo piden a Santa Claus. Y hasta hacen películas bellísimas donde Santa Claus ocupa el lugar de Dios, donde las familias ya le piden a Santa Claus por sus problemas, por su salud, y aparece el Santa Claus bien bonachón, bien buena onda, soluciona el problema de la familia, y se va desviando la fe de la gente a lo falso. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque eso tampoco no le agrada a Dios. Como papás dicen, bueno, nosotros ya sabemos que Santa Claus no existe, es una ilusión de los niños. ¿Qué tiene? Pues usted está desviando la fe de sus hijos. En vez de enseñarle a sus hijos a que se enseñen que el proveedor de todo es Dios, que si usted le regala un juguete es porque Dios le dio bendición a usted para que le pudiera dar a su hijo, que si usted tiene salud y su hija tiene salud, o que si su hija o su hijo está enfermo y le tiene que pedir a Dios por esa sanidad. No Santa Claus, no poner a ese ser falso, invento de humano, no ponerlo en el lugar de Dios. Todos esos son dioses falsos de la actualidad. Si nosotros nos ponemos ahí que Baal y que Astarot y que la diosa Cera, que la Afrodita, que la reina del cielo, y no, pero eso ya pasaron. Pero ahora ponga esta palabra en su tiempo. Cámbielo de aquel tiempo a este y diga, ok, aquellos fallaron por aquellos dioses, ¿con cuáles puedo fallar yo aquí? Tenemos que ver en qué, porque en veces hacemos dioses hasta a personas. Preferimos a personas antes que a Dios. ¿Por qué faltan caritas ahorita? Algunos me reportaron, no vamos a poder ir porque tengo visita. Fue más importante la visita. Pues ese tiempo que era de Dios se lo dieron a un humano, y ese humano no los va a salvar. Al contrario, en toda la semana no los visitan, en toda la semana no los ocupan, o en toda la semana pudieron hacer algo. No, ocuparon el tiempo del servicio
a Dios. Todo eso no lo aprueba Dios y los más afectados somos nosotros. Y entonces debemos de portarnos bien para que Dios no nos deje a nuestra suerte contra los enemigos. Ay, a ver qué alcanzamos a hacer. Y luego todavía cuando ya pensamos que la vamos a lograr, Dios cierra las puertas. Ah, caray, si todo parecía, ya me habían dicho que sí, a la mera hora me dijeron que no, porque la mano de Dios te está corrigiendo. Quiere que vuelvas a Él, por eso te están yendo las cosas mal. Después te metes en problemas pero Señor, no, pues pórtate bien con el Señor, para que el Señor también esté de tu parte, porque si no va a estar a contra. Vamos a ver el punto número 3. ¿Cómo saber qué agrada a Dios? ¿Verdad? Porque muchas veces podemos decir, es que yo no sabía, es que yo no sabía y es que yo no sabía. Vamos a ver Josué 1:8. Josué 1:8. Muy importante, muy importante. El saber cuál es la voluntad de nuestro Padre para no comprometernos y no faltarle a Él. Amén. Amén. Dice, fíjense lo que le dijo Jehová a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto le saldrá bien? Todo. Todo y todo es todo. Te va a ir bien en tu vida personal, en tu vida íntima, en tu vida social, en los negocios, en tu trabajo, en cualquier proyecto que hagas. Es una bendición. Pero ahí está, al principio dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál? La palabra de Dios, la Biblia. Nunca se apartará. Y luego todavía dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Hermanos, no es lo mismo leerlo como si fuera un libro de texto para conocer una historia, que meditar las historias. Cada historia tiene un aprendizaje para nuestra vida. ¿Qué nos enseña la historia de Moisés? ¿Qué nos enseña la de Jeremías? ¿Qué nos enseña la de Noé? ¿Qué nos enseña la vida de Jesús? Que dijo, seguidme, hagan lo que yo hago. Meditar. Si no meditamos, hagan de cuenta que como si no hayamos leído la Biblia. Necesitamos meditar. Pero meditar, ya leí que no tengo que confiar en los hechiceros. ¿Qué tiene que ver conmigo? Que no tengo que seguir dioses como los Baales y Astarot. ¿Qué tiene que ver conmigo? Una vez me dijo uno, dijo, es que los santos los tiene Dios como ayudadores. ¿Y dónde estaban esos santos cuando Dios hizo toda la tierra? No ocupó a ninguno. La palabra de Dios dice que todo lo que Él ha querido ha hecho y no necesita ayuda de nadie, de nadie. Todavía nosotros como padres hay veces que vemos a nuestros hijos y le damos una palita, ay, ayúdenme ahí para que se vaya enseñando. Pero para que se vaya enseñando, no porque el papá ocupe la ayuda del bebé de 5 o 6 añitos ahí, que se divierta, para que se siente el niño, ya ando ayudando a papá. Y muchas veces así estamos, ya estamos viejos y le andamos ayudando a papá, como ese niño de 5 años. Pero él no necesita nuestra ayuda, nos está dando la oportunidad de sentirnos parte de papá. Nos está ayudando a que aprendamos a seguirlo, que pongamos en práctica lo que Él nos va enseñando, para predicar la palabra, para enseñar al que no sabe. Meditamos la palabra, porque fíjense, yo les predico la palabra a ustedes y con todo gusto y con todo agrado, pero yo tengo que estudiar, porque si yo no me mantengo fuerte, ¿cómo le ayudo al que está débil? Si yo me debilito en la palabra,
¿Cómo voy a ayudar al otro débil? Vamos a estar los dos caídos en el suelo, debilitados. Yo tengo que mantenerme fuerte en la palabra de Dios para seguir jalando a los demás, al que se me vaya quedando. Que hay personas que batallan con la droga, que batallan con el alcoholismo, que batallan con el tabaco, y yo tengo que seguir porque es una batalla espiritual. Yo tengo que seguir terco, y que si cae una vez y que si cae otra vez, yo tengo que seguir terco. Que si se me está yendo con hechiceros a hacer lo malo, yo tengo que seguir terco. En eso sí puedo ser terco. Tengo que ponerme y como un soldado aferrado a obtener la victoria para el Señor en cada alma que tenga problemas, así como el Señor hoy en día tiene victoria en cada uno de ustedes que están aquí este día. Porque si ustedes están aquí es porque están en victoria, porque no se han apartado del Señor, porque siguen buscando al Señor a pesar de los problemas, a pesar de que se encuentran cansados por el trabajo, a pesar de todo. Ustedes están aquí, han venido hasta engripados y con tos, pero aquí están. ¿Y eso ustedes creen que Dios no lo ve? ¿Ustedes creen que Dios no les agrada? Y el Señor no se queda con nada. El Señor no se queda con nada. No es como decir, voy a hacer esto para que Dios me recompense. Muchas veces hacen algo que está mal. El darle ofrendar. Claro, nosotros le oramos al Señor que multiplique al 2 por 1, al 100 por 1, al 1000 por 1, pero nuestro enfoque debe de ser ofrendar por amor a la obra de Dios, no como una ganancia. Voy a echar 100 pesos para que me dé 1000. No, ese corazón, ese sentimiento, bórrelo. No es para eso. ¿Que le va a llegar? Sí, porque dice la palabra de Dios y Dios no miente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces no necesitamos ni pedírselas. ¿Está mal pedírselas? No, pero no necesitamos, dice la palabra de Dios, porque Dios tiene más que darnos que nosotros que pedir. Hay veces que nosotros ni siquiera sabemos qué pedir, pero Dios ya sabe qué necesitamos. Hay veces que usted le puede pedir un carro y no se lo da, porque Dios sabe que se va a perjudicar con él. Él ve más adelante. Hay veces que usted le pide dinero porque tiene necesidad y no se lo da, porque sabe que usted con dinero se perjudica. ¿Nunca se lo va a dar? No, sí se lo va a dar, pero lo va preparando. Lo va preparando para que cuando ya Dios se lo dé, ya no lo malbarate, ya no lo tire, ya no lo despilfarre, el dinero ya no lo eche a perder. ¿De qué sirve? ¿Está pobre? ¿Sin dinero? Y está en la iglesia, Señor, Señor, Señor y Señor. Y ya le da dinero y ya no vuelve a la iglesia, se me va de parranda, se me van los vicios. ¿Era que el dinero le hizo daño? Entonces necesitamos meditar la palabra de Dios. Bueno, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Quiere decir que lo tenemos que leer, lo tenemos que hablar, lo tenemos que predicar, sino que de día y de noche meditarás en él. Ya hablamos suficiente de meditar en la palabra de Dios, para que guardes, o sea, para que lo atesores, para que guardes, que no se te olvide, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hagas lo que dice ese libro. Esa es la clave. Por eso le digo, el conocimiento nos sirve, pero si lo ponemos en práctica, si no solamente vamos a hacer un libro, como un libro de la ley, de licenciaturas, un libro de un doctor, todo el conocimiento está ahí, pero si no lo mueves de nada sirve. Si no empleas el conocimiento, te conviertes en una enciclopedia obsoleta, que no sirve para nada. Una computadora, ¿cuánta información no maneja? No la aprendas, ¿y de qué sirve? No la leas, ¿y de qué sirve? Entonces nosotros debemos de leer la palabra de Dios y ponerla en práctica, y nosotros siempre vamos a estar bien con Dios. Siempre Dios nos va a
a tener su mano para ayudarnos, no a contra. Nos va a ayudar en todo. Y tenemos fe, ¿o no tenemos fe en Dios? Sí. Amén, tenemos fe en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que cumplir cada cosa que Dios nos pida y que nadie nos mueva de la fe en Dios. El siguiente estudio de eso se trata. Que nadie nos mueva en la fe en Dios, sea quien sea. Nosotros no debemos de seguirle el paso al mundo. Un ejemplo. Si el mundo, pónganme atención acá, si el mundo camina hacia allá, ¿hacia dónde caminamos nosotros? Exacto. Si el mundo va hacia allá, nosotros vamos a contra. Como, ¿cuál es el pez que va al revés? ¿El salmón? Así vamos nosotros. Muchas veces el cristiano, no, pues es que en el mundo tienen tales eventos. Vamos a hacerlo los cristianos también. En el mundo tienen esta tradición. Vamos a hacerla nosotros también. Bueno, pero en Cristo. Le estamos siguiendo el ritmo al mundo. Todo lo que hace el mundo queremos hacer igual, cuando nosotros debemos hacer las cosas en sentido contrario. Porque el mundo va a la perdición y nosotros vamos al paraíso. Entonces nosotros todo, analicen todo. Muchos dicen que es tradición pagana el festejar los cumpleaños, pero el que lo festejó cuando decapitaron a Juan Bautista era un hebreo, no era un gentil. Herodes era hebreo. Entonces no está mal festejar cumpleaños, está mal lo que el mundo hace en los cumpleaños, porque los cumpleaños sirven para reuniones, para pistear, para fornicaciones, para chismes, para pleitos, para golpes, para todo lo que Dios. Entonces, no está mal darle gracias a Dios por un año más de vida en este mundo. No está mal. Lo que está mal es por ese cumpleaños, por ese festejo, pecar contra Dios. Nada más una cosa. La palabra de Dios en los 10 mandamientos nos pide que santifiquemos nuestras fiestas. Entonces, en todo festejo, lo primero que debemos hacer es gracias, Señor, por esto. Que si una graduación, gracias, Señor, por la graduación. Que si un cumpleaños, gracias, Señor, por un año más de vida que me permites estar aquí con mi familia. Y nosotros, gracias porque le diste un año más de vida a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi abuelita, a quien sea. Gracias porque todavía me la conservo para seguir conviviendo con ella, para seguir disfrutando de su compañía. Eso sí podemos hacer. Gracias, santificar. Por eso es de que en todos lados que si se casan, van a la iglesia por la bendición. No importa, la palabra de Dios no dice de anillos, no habla de arras, no habla de vestidos, no habla de nada de esa organización. ¿Sabe lo que habla? La bendición, santificar sus fiestas. Las bodas son santificadas porque hacemos que en una boda Dios bendiga esa unión. Parte de las culturas paganas, festejar los 15 años, lo hacen en grande. Estoy en contra, no, pero tienen que también igual, es un cumpleaños como cualquiera. Aunque le digan que los 15 y que los hombres a los 18, cumpleaños es cumpleaños. Y se debe de dar gracias a Dios por el año que sea de 1 a 100, por cada año le da uno gracias a Dios. Amén. Amén. Bien, pues terminamos, mis hermanos, y la recomendación es seguir leyendo la Biblia y meditarla. Y si hemos fallado en algo y le hemos puesto nuestra confianza en algo que no ha sido Dios, o estamos fallando en algo, ustedes se conocen y saben que Dios conoce su corazón. Pónganse a cuentas con el Señor, borrón y cuenta nueva. Pónganse sobre sus pies. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre Santo, gracias Señor. Gracias Señor por esta palabra, porque sabemos que usted dejó estas palabras escritas en la palabra de Dios, en la Biblia, Señor, hasta nuestros días, para beneficio de todos sus hijos, para beneficio de todos sus